quiero saber si está parasitado o no está parasitado. Así es que voy a tener que hacer un cambio. Bien, hay cambios muy simples que se pueden hacer también con SPSS. ¿Cómo hicimos en el caso de Excel? Yo podría, por ejemplo, ordenarlos de manera ascendente o descendente y ordenarlos. Por ejemplo, acá, yo utilizo el botón derecho en el título, en el nombre de la variable, y puedo poner ordenar. ¿Bien? Y los ordeno. ¿Está bien? Están los unos, después están los dos y abajo deben estar los tres. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, crear una variable donde estos valores, el 1 y el 2, en realidad representen que está parasitado, y el 3 que represente que no está parasitado, yo podría crear una columna adicional acá. ¿Sí? Lo puedo hacer manualmente, también hay forma de hacerlo con el sistema, pero observen, si yo pongo el botón derecho y pongo insertar variable, se crea una columna, y yo podría manualmente también ingresar y de repente decir, acá esta va a ser la variable número, se va a llamar 1, el que está parasitado, y podría copiar esto y pegarle en todos los que están parasitados. ¿Bien? Y a los que no están parasitados, que eran 3, podría colocarle simplemente el número, podría ser el número 2, ¿está bien? Número 2, el que no está parasitado. ¿Sí? Como son pocos datos, se puede hacer. Si fueran muchos datos, tendría que ser con la opción de transformar, que es una opción que permite hacer la transformación de cada una de las variables. Me gustaría que esta variable que acabamos de crear la vean en la vista de variables. Quiero que lo observen en la vista de variables. Y pónganle el nombre, pónganle la etiqueta. Fíjense acá que tiene un nombre que es bar0, pues le he puesto un nombre por defecto. ¿Bien? Pónganle ustedes una etiqueta que diga parasitosis, ¿no? Total, ahí sabemos que es parasitosis sí o parasitosis no. Y pónganle los valores. Los valores en este caso era 1 es sí y 2 es no. ¿Listo? ¿Alguien se quedó? ¿Estamos ahí? ¿Se entiende, no? Hemos agregado una variable más. A ver, chicos, ahora sí. Observen una cosa. ¿Llegaron ustedes a colocar la variable que se llama cucaracha? ¿Sí? Los que no lo han logrado, busquen la variable de cucaracha. Creo que era la variable 23, ¿no? ¿Cuál es? ¿La 22 o la 21? 21. 21. Creo que es la 21. Vamos a seguir viendo estos datos de acá que se van a dar cuenta que no tiene mucha aplicación. A ver, la siguiente columna dice perdidos, datos perdidos. ¿Bien? Esto normalmente se utiliza cuando existe una variable que de pronto su resultado no me interesa mucho para medir. Por ejemplo, a veces uno crea una variable media rara, ¿no? Dice, por ejemplo, hipertensión inducida por el embarazo.
y yo digo, ¿cuáles son los tipos de hipertensión? O sea, ¿qué patologías podrían estar ahí involucradas? Y yo, por ejemplo, digo preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, y luego pongo una variable adicional donde dice sin hipertensión inducida por el embarazo. Esa paciente estaba normal, no tenía esa patología. Pero cuando yo hago el análisis, ¿sí?, esa variable de sin hipertensión inducida por el embarazo, ¿cómo se mide? Cuando yo quiero medir cuál es el tipo de hipertensión inducida por el embarazo, tengo un tipo. ¿Cuál es ese tipo? Sin hipertensión inducida por el embarazo. No es un tipo. Es un dato que no tiene ningún valor. ¿Bien? Y si yo lo utilizo, si yo lo dejo así, podría alterar mi resultado. Entonces se pone en los datos perdidos, yo puedo especificar qué datos no los considero. Y lo pongo ahí. Hay datos así, medios raros. Son situaciones bien extrañas, no son comunes en sí. Así es que se utiliza muy poco, pero se utiliza para tratar de extraer. Si me dan una respuesta que no la voy a necesitar porque no me da ninguna información importante, la escribo ahí para que no la considere al momento de hacer el análisis. ¿Bien? Son casos especiales. El número de columnas, esto ya parte decorativa, o sea, cuánto es el ancho de la columna, la alineación, si es a la derecha, si es a la izquierda. No es tan importante, son cuestiones decorativas en sí. Esta sí es fundamental. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de medida tiene? ¿Qué tipo de medida tiene? Y acuérdense que tienen 3 tipos de medida. O es un número, y le considera, cuando es un número, lo considera como escala. Fíjense acá. Observen que cuando escogen uno van a aparecer las 3 opciones: escala, ordinal o nominal. ¿Bien? 3 alternativas. La primera alternativa es cuando es un número. Cuando es un número, es escala. Por ejemplo, la talla. Esa es escala. Y luego tienen las otras 2 alternativas: u ordinal o nominal. ¿Bien? Y si es nominal, ¿cuál es la característica de una variable cuando es nominal? ¿Saben? ¿Tienen idea? Tiene que ver con sus alternativas. Por ejemplo, el sexo, masculino y femenino. ¿Sí? La idea es esta: ¿tienen un orden jerárquico en sí o no? O sea, yo debo poner obligatoriamente 1 masculino y 2 femenino. O sea, ¿tengo que hacerlo de esa manera o puedo ponerlo al revés? Ponerlo al revés, no importa. No tiene un orden en sí. Cuando no tiene un orden en sí, son categorías, sí o no, masculino, femenino, ¿sí? Simplemente es una variable nominal. La otra sería, la ordinal, es la que tiene un orden establecido, un orden intrínseco. Hay una jerarquía en sí. Por ejemplo, si yo digo en calidad, yo digo si de repente si estoy satisfecho con el servicio de internet, ¿sí? Estoy muy satisfecho, estoy poco satisfecho, estoy nada satisfecho. Tiene un orden en sí. Cada uno es una escala mayor, ¿no?, de satisfacción. Si por ejemplo digo grado de instrucción, analfabeto, primaria, secundaria, superior, ¿sí?, es un orden intrínseco. Cuando tienen una variable así, es ordinal. Es una categoría, es una característica, no es un número, ¿sí? En cambio, cuando no tiene un orden intrínseco, es nominal. No se confundan, y es una confusión bien clásica aquí. Cuando yo he tabulado, le he puesto, por ejemplo, a masculino le he puesto 1 y a femenino le he puesto 2, y es un número, entonces es escala. ¿Sí? No, o sea, simplemente es un código. Al final esta variable es nominal, porque lo que en el fondo significa es masculino y femenino, ¿sí? Así es que no se vayan a confundir. Cuando una variable es escala, es porque su contenido es un número. La edad, la talla, el peso, el índice de masa corporal cuando está en número, ahí. Pero cuando es una categoría, es una característica, es o nominal o ordinal. ¿Sí? Entonces, esto hay que configurar. Esto, si ya tienen los nombres, pueden rápidamente configurar. El código podría funcionar como escala, ¿bien?
La edad es una escala, el sexo es nominal, la talla es escala, el peso es escala, inclusive esta de aquí me parece que es que también es escala, en la que es la 7A me parece que es la 7A recién es nominal. Habría que revisar cada una de ellas, ya que le han puesto nombres, verifiquen cuál de ellas es escala, cuál de ellas es nominal. No tenemos ninguna en ese grupo, ninguna ordinal, así es que o es escala o es nominal. ¿Sí? Perfecto. A ver, ahora sí. Se supone que con eso terminaron ya la configuración de la base de datos. ¿Sí? Esa es la configuración de la base de datos. No es tan complicada. Si ustedes de repente, esta es la primera vez que hacen una configuración, de repente les parece un poco tediosa. Pero cuando ustedes hagan varias de estas, vas a ver que es sumamente sencillo, hasta es lógico cada una de las opciones que tienen que configurar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si ustedes ya configuraron todo y ya le dieron los valores, cuando ustedes vayan a la vista de datos, ¿bien? Cuando se ubiquen en la vista de datos, tienen acá una opción, en la parte superior hay un botón que les permite cambiar de códigos a números. ¿Sí? ¿Observan? Y pueden ver los datos ya en texto, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Lo visualiza? Muy bien. Del análisis estadístico, miren, del análisis estadístico en SPSS, esto ya es el 80%. Hacer el análisis en sí ya es algo muy simple. O sea, ya si está configurada la base de datos y está correctamente configurada, se han tomado la molestia de ponerle las letras en mayúsculas, los acentos, los nombres exactos, las palabritas como quieren que aparezca, y le han puesto que es nominal, o es ordinal, o es escala, o que los valorcitos que tiene cada una de ellas, si uno es masculino, dos es femenino. Si han hecho esa configuración, el análisis estadístico ya es un paseo, porque ya no es parte hasta acá se supone que dura este día de charla de SPSS, pero quiero que observen una cosa. Imagínense que quiero analizar una variable, ¿sí? Quiero, por ejemplo, hacer un análisis descriptivo, ¿sí? Descriptivo de una variable, y voy a escoger una variable como, por ejemplo, la edad, ¿sí? ¿Estamos ahí? Voy a poner doble clic, ahí está la variable, y voy a ver qué opciones tengo. Puedo hallar la media, la suma, la desviación típica, la varianza, el rango, la edad mínima, la máxima, el error típico, o sea, todo lo que quiera, ¿bien? Cada una de estas funciones tiene una fórmula para poder calcularla. Pero si yo le pongo acá, continuar y aceptar, ¿sí? Ya tienen los resultados. Se acabó todo. O sea, no sé si se dan cuenta, configurar la base de datos es el trabajo. Ese es el trabajo. El resto es hacer clic, 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 o sea, nada más. Ese es el trabajo. Así que yo ya tengo el análisis. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del investigador? La función del investigador no es hacer fórmulas, estas cosas, ¿no? Sino que ahora que tengo los datos, voy a tener que interpretar. ¿Sí? Tengo que interpretar. Y eso es fácil de hacer cuando ya tienes los datos ahí. Por ejemplo, la edad, en este caso, no sé, de repente no sé si me he confundido las claves, pero la edad está variando entre 3 a 10 años. ¿Bien? Con una media de 7, ¿no? Con un error típico de 0.24, ¿sí? Ese análisis estadístico
ya está listo. O sea, la parte descriptiva ya está terminada. Vamos a ver otra cosa. Por ejemplo, vámonos a una variable un poco más, una variable distinta, ¿ya? Vamos a buscar, quiero hallar un estadístico descriptivo, pero voy a buscar la de frecuencias. ¿Sí? Frecuencias. Estoy en análisis, fíjense que he usado análisis, estadísticos descriptivos y he usado frecuencias. Y voy a buscar la de sexo. ¿Bien? Y voy a añadir esa variable ahí. Y voy a ver, como les digo, la recomendación es siempre leer qué cosa dicen las ventanas. En este caso voy a ver qué cosa me ofrece, ¿no? Estadísticos, y ahí hay una serie de estadísticos que podría utilizar. Lo que tienen que tener en cuenta es no confundir. Por ejemplo, si es una variable categórica, ¿bien? Sexo, masculino o femenino, ¿podría hallar la media? No, no lo podría hacer, porque no es un número. ¿Bien? Esas cosas, ¿cómo se va a afinar cuando ustedes hagan la parte de bioestadística? Eso poco a poco. Hay chicos que todavía no han hecho parte de bioestadística, se van a dar cuenta poco a poco. En este caso es una categoría y lo único que podría ver es cuánto hay de cada uno, qué porcentaje hay. Voy a cancelar eso. Observen aquí, he solamente elegido sexo y acá hay una opción que está señalada. Dice mostrar tabla de frecuencias. ¿Sí? Y voy a poner solamente aceptar. Y vamos a ver qué sale. La tabla de frecuencias está acá. La tabla de frecuencias me dice cuánto por ciento hay de masculino, cuánto por ciento hay de femenino, ¿sí? La cantidad, los porcentajes válidos, el porcentaje acumulado. Esto generalmente es cuando son tablas, cuando son variables extensas, hacer el trabajito es pesado. Les van a enseñar a ustedes a hacer el trabajo matemáticamente, calcular, sacar los porcentajes, ¿no? Si yo quisiera verlos, en este caso, esta tabla está como para cortar y pegar nada más en su informe, si necesitaran tabla de frecuencia de este tipo. Eso le van a enseñar todavía, se supone que en las siguientes clases. Quiero que vean algo más complejo que de repente algunos chicos que van ya más allá del tercer año puedan entender con mayor claridad. Una tabla de contingencia. Por ejemplo, calcular el valor de chi cuadrado de una asociación entre dos variables. Por ejemplo, quiero ver si la presencia de cucarachas, por eso que le dije ahí, vamos a ver con la variable de cucarachas, si la presencia de cucarachas está asociado a la parasitosis o no está asociada a la parasitosis. Entonces utilizo unos estadísticos más complicados, como por ejemplo chi cuadrado, que no es motivo de la clase. Les van a ustedes hablar de repente más adelante, les van a hablar acerca de eso. Pero ese análisis, que es un poco más complejo, se hace de manera muy sencilla si la variable está, o la base de datos está configurada. Observen ahí, analizar tablas de contingencia, y voy a usar dos variables. En este caso, una variable que se llamaba cucaracha, la voy a poner acá, y la otra variable que era la de parasitosis, la voy a poner acá abajo. ¿Bien? Tiene un sentido porque normalmente esto tiene que ver con una variable independiente, la otra variable es la dependiente, pero bueno, quiero que observen acá. Los estadísticos que voy a pedir es chi cuadrado. Bien. Inclusive voy a marcar esta de acá, que es una opción de riesgo. Bien, riesgo. Además de chi cuadrado le voy a pedir riesgo. Y voy a poner continuar. Y luego en las casillas voy a pedir porcentajes de todo. ¿Sí? Disculpen que vaya rápido porque no es el motivo de la clase. Quiero que se den cuenta el tiempo que toma hacer un análisis estadístico cuando la tabla está bien configurada. ¿Bien? Y voy a poner acá continuar. Y voy a poner simplemente aceptar. Y voy a obtener esta tabla. ¿Sí? Esta tabla. Con una serie de porcentajes. ¿Sí? Que cuando ustedes estudien bioestadística les van a explicar qué significa, que es fácil de interpretar también. Ustedes se van a dar cuenta que hay presencia de cucaracha, hay tantos donde sí había cucaracha y además tenía parasitosis, cuántos sí había cucaracha pero no había parasitosis, o cuántos no tenían cucarachas y sí tenían parasitosis, y cuántos no había cucarachas y sí había parasitosis. Ahora, lo que hace el análisis es tratar de ver
si es que esto hay asociación significativa estadísticamente. Para eso se tiene que hacer un análisis de chi cuadrado, y acá está la prueba de chi cuadrado hecha ya, o sea, en la tabla inferior debe darnos los valores, y nos da los valores de chi cuadrado en la parte superior, el valor de chi cuadrado y el nivel de significancia de 0.016. Cuando estudien estadística se van a dar cuenta que esta asociación es significativa. La presencia de cucarachas en la casa estaba asociado a la presencia de parasitosis en los niños. ¿Bien? Los datos que están ustedes trabajando son datos de un estudio real. Es un estudio que está por publicarse, es una investigación que se ha hecho en parasitosis. Y el hallazgo principal de ese estudio, uno de sus hallazgos principales, es que existe una asociación en la presencia de cucarachas en la casa con la parasitosis. Es más, abrieron la cucaracha y examinaron lo que tenía dentro y tenía parásitos. Y demostró que era portador, la cucaracha era la que transportaba los parásitos y permitía el contagio. Y esa es la variable más asociada, demostrado estadísticamente, y la interpretación de estas tablas es lo que les va a permitir de repente ya explicar cuál es el grado de significancia de esta asociación. Esta parte es una parte aparte. Lo que quiero que se den cuenta es la cantidad de tiempo que me tomó hacer las tablas. Hacer las tablas, hacer el análisis de la tabla de contingencia, obtener los datos del chi cuadrado y obtener inclusive el nivel de riesgo, que acá en este caso es 6.5, quiere decir que si hay cucarachas en la casa, hay 6.5 veces más probabilidad de que tenga parasitosis ese niño. Bien, eso está acá. ¿Cuánto tiempo me tomó? Ni un minuto. Si es que la tabla está correctamente, la base de datos está correctamente configurada. ¿Cuánto demora configurar la base de datos? Un poquito más, ¿sí? Pero ya terminaron de hacer la investigación. Lo que quisiera que entiendan es que este temor que se tiene a la parte estadística no tiene fundamento. No tiene fundamento. ¿Bien? Ese es el punto. Muy bien, chicos. Eso era lo que quería que podamos ver ahora. Y si pueden ustedes hacer el ejercicio y configurar la tabla y hacer el ejercicio y busquen sus propios datos y configúrenlos ustedes, sería fantástico porque se acostumbrarían a hacerlo, ¿no? Es muy sencillo. Sí.